Desde mucho tiempo atrás, al ser humano le han intrigado sucesos y eventos paranormales. El tiempo forma parte de esos sucesos, pues, inexplicablemente, hay cosas que se transportan de un lugar a otro, sin explicación aparente, cambiando de época o de era. Prepárate muy bien, pues el día de hoy conocerás al experimento 2077, el primer ser humano en vivir en una realidad paralela. Esta es la historia de Javier, un hombre que despertó en un hospital en el año 2077. No había nadie alrededor de él, ni en las calles, ni en las playas, ni en los mares. Totalmente desierto. Y fue aquí cuando día a día nos fue contando qué es lo que estaba pasando. Para tu comodidad, leeré los textos de algunos videos. Sigo intentando encontrar vida humana. Estoy empezando a perder la esperanza. Hoy he conseguido comer algo. ¿Cuánto va a durar esto? Como podemos observar en las imágenes, los lugares están desiertos a una hora muy concurrida. Esto es poco común en otros usuarios que también han subido a la red social de TikTok sus historias. Nombrad en comentarios quién creéis que me podría ayudar. Una seguidora de Javier comenta: te reto, entra a una casa y duerme ahí. Que no sea tu casa, por favor. No se vale hacer trampa. Si estás prestando atención, hay un sonido de fondo, una radio. Cuarto día viviendo solo en 2027. Cada día que pasa me siento un poco más fuerte. Estoy convencido que conseguiré volver a 2021. Lo siguiente son videos en los que los seguidores retan a Javier a hacer determinadas actividades para probar que en donde está no hay absolutamente nadie. Por ejemplo, este aeropuerto. Ahora lo han retado a entrar a un restaurante, el cual se encuentra completamente vacío y con claras señas de abandono. Un seguidor de Javier comenta: graba un video paseando por el río y te creemos. Y así, durante varios videos, se ve a Javier visitando diferentes sitios a diferentes horarios del día, totalmente vacíos, prueba de que quizás esté diciendo la verdad. Como era de esperarse, mucha gente nueva empezó a seguirlo y querían saber la historia de Javier y cómo llegó allí. Presta mucha atención. Desperté solo, en un hospital en Valencia, España. No recordaba mi nombre, ni dónde vivía. Decidí salir a la calle y no había nadie. Todo estaba como en 2021, pero en los aparatos electrónicos ponía 2027. A veces tengo dudas de que esté en 2027. 12 días después, sigo buscando la forma de volver a 2021.
Es entonces cuando Javier intenta probar alguna conexión entre nuestro tiempo y el tiempo en el que está él. Para eso, escondió 4 llaveros repartidos por toda Valencia. Las personas que lo encuentren probarán que hay una conexión entre el 2021 y 2027. Javier recorre Valencia y deja los llaveros repartidos por todas las zonas. La gente encontró los llaveros uno a uno. Fueron apareciendo, lo que prueba que Javier está conectado a nuestra era y nosotros a la de él, en ese mundo paralelo en el que vive. Por si no te ha quedado claro, aunque Javier está en el 2027, todo lo que hacemos nosotros en el 2021 afecta o beneficia a Javier. Por ejemplo, los objetos se mueven y hay comida que él puede recolectar para poder alimentarse. Es por eso que aunque él está en el 2027, todo lo que ve es como si estuviese en el 2021. Javier está completamente solo, sin ningún ser vivo, en un mundo paralelo. Todos los días recorre las calles tratando de encontrar algún ser vivo, no importando si fuese humano o animal. Sus seguidores le piden que vaya a distintos lugares y él va, probando que lo que él dice es verdad. Javier va en busca de vida humana, inclusive sobre un bote. Sin embargo, no ha encontrado a nadie en el mar. Lamentablemente, los barcos se encuentran a la deriva. Era momento, pues, de buscar más información en el lugar donde todo comenzó, en el hospital. Y justamente, sus seguidores se lo pedían. Javier volvió al lugar de donde despertó completamente solo. Durante varias horas, buscó por todo el hospital hasta que encontró algo que probablemente significa algo para él, solo que su memoria lo traiciona y no le deja recordar. En la nota médica decía: datos del paciente, nombre Javier, apellidos desconocidos, sexo hombre, estado civil desconocido, residencia habitual desconocida, modo de ingreso ambulancia, motivo del ingreso. El paciente ingresa en estado de inconsciencia, sin responder a órdenes verbales o a otros estímulos. Lo más alarmante es que su temperatura se elevó hasta los 39.5 grados. Su situación era muy grave. Javier ingresó al hospital solamente con sus pertenencias, un colgante y un brazalete con su nombre. Ok, Google, ¿qué fecha es hoy? Es domingo, 21 de marzo de 2027. Después de aquel día, durante 2 noches, Javier durmió con ese colgante y en esas noches soñó que la ciudad en la que él estaba llena de vida, humanos y animales. ¿Esto sería una casualidad? Y así, las cosas continuaron. Javier encontró un refugio, al cual se decidió a investigar. Poco rato después, se escuchó un ruido muy extraño, así que Javier decidió investigar. Simplemente no había nada.
Sus seguidores le pidieron encender la televisión, pero como era de esperarse, no hay nada. Parece recibir señales, pero solamente hay interferencia. Javier decide investigar una bodega que, al parecer, emana un sutil ruido, similar al que Javier escuchó en el refugio. ¿Será una casualidad o qué podría ser? Nuevamente, los seguidores de Javier le piden que visite lugares en donde, en ciertos horarios, están llenos de gente, y más en las farmacias. Pero como te puedes dar cuenta, el lugar está desierto. Aunque, en ciertas ocasiones, los lugares se ven bastante descuidados. Hay otros que se ven bastante impecables, pero no hay nadie. Al tratarse de una farmacia, y más en esta época, siempre está llena. Javier nos revela un dato interesante, algo que no se había mencionado. Javier encontró una carta que decía que él era un experimento que vino desde el 2027 y que ahora está en un mundo paralelo del 2021 sin seres vivos. En los videos que Javier subió, no nos contó acerca de esta carta. Esto nos hace entender el contexto de cómo es que él llegó ahí. Voy a pasar unos días en el Instituto de Física Corpuscular investigando a ver si puedo encontrar más información sobre el acelerador de partículas y por fin encuentro una relación con los apuntes del refugio. Javier decide entrar a este lugar, en donde el colisionador de nueva generación podría darle algún indicio de cómo regresar al 2021. Las investigaciones realizadas en el IFIC se centran en el campo de la física de partículas, física nuclear y astropartículas. Al entrar, tengo la extraña sensación
de que ya había estado aquí antes. Un programa muy conocido en España, El Hormiguero, ha retado a Javier a entrar al set de grabación, en donde tienen 24 horas vigilancia. Supuestamente, le dejaron un libro escondido. Honestamente es muy impresionante ver el set de grabación real del Hormiguero España. Justamente, aquel libro, allí está. Es increíble. Llevo varios días soñando con el refugio y he tenido la necesidad de volver a llegar hasta el final. Se escuchaba un sonido similar al de la bodega que visitó Javier anteriormente. A mí en lo personal, ese lugar me da muy mala espina. El documento dice lo siguiente: paciencia, pues es un texto largo. Seguramente sigas sin recordar quién eres y, de hecho, honestamente, creemos que ya no vas a poder hacerlo. Pero no hemos perdido la conexión completamente contigo. Comprenderás más adelante el por qué. Vas a llegar a estos planos y apuntes porque tienes que construir donde ahora te encuentras esta máquina del tiempo. Igual que la que utilizamos contigo en 2027. Esperamos que tengas tu ojo de Santa Lucía, es clave. Te enviamos desde 2027 hasta 2021 para cumplir una misión, pero por un fallo en el espacio-tiempo, no has llegado a cumplir el trayecto completo. Ahora estás en una dimensión entre los 2 años, en la que probablemente no hay seres vivos. Te pedimos calma, ya que no podemos hacerte llegar más ayuda que esta. Esperamos tener noticias pronto. La hoja está firmada y en la esquina superior derecha se lee el número de serie del experimento. No consigo entender la información que encontré en el refugio. Y estoy buscando libros para intentar construir la máquina. En el libro pone Stephen Hawking, Historia del tiempo, una guía para el lector, preparado por Gene Stone. Los seguidores de Javier le han pedido que haga un directo, lamentablemente en el lugar en donde él se encuentra, y por obvias razones, no hay servicio de datos. Por esta razón, él no ha podido enlazar directos, porque el teléfono le pide una señal para enlazarse.
Las calles están desiertas, totalmente limpias, o quizás algo descuidadas en algunos lados, pero es prueba fehaciente de lo que está ocurriendo en la vida de Javier. Otra persona más comentó en los videos de Javier que saliera de noche a grabar para que pudieran visualizar que no viese casas con focos encendidos. Otra vez el mismo patrón. No hay ningún ser vivo en el mundo paralelo en el que está Javier. Honestamente, no puedo imaginar la desesperación que él pudiese estar sintiendo. Llevo varios días estudiando los apuntes del refugio y he averiguado que conmigo debieron de utilizar una especie de colisionador de partículas. Creo que en 2027 el modelo de física de partículas cambió. Se estuvo estudiando una especie de fuerza desconocida que permitía hacer experimentos inimaginables. Y creo que yo soy uno de esos experimentos. En estas grandes instalaciones se consigue una fuerza magnética muy fuerte. Y ahora estoy buscando si hay un lugar concreto donde pudieran hacer el experimento conmigo aquí en Valencia. Ahora Javier fue a grabar la estación de bomberos, en donde siempre hay personal atendiendo. Lo que está viviendo este hombre es tremendamente desesperante. Estar solo, en un mundo en el que ni siquiera hay aves, no hay insectos, no hay perros, no hay nada. Este hombre se encuentra solo, y lidiar con una soledad absoluta en la que ni siquiera las aves te despiertan en las mañanas es terrible. A la fecha de subido este video, es todo lo que tenemos respecto al caso de Javier. Estaremos pendientes de la historia de Javier. A ti, ¿qué te ha parecido lo que ha vivido este hombre? Honestamente, para mí es inimaginable lo que ha venido pasando. No te olvides de dejar tu like, comenta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los próximos videos. Ha narrado para ti Cial Dyson Play. Y estás en el rincón Nahuelfly.